Hola, hoy vamos a hablar sobre la lógica en masonería. El título del vídeo es El compás de la razón, la lógica en la práctica masónica. La masonería expresa desde siempre los principios de los nuevos iniciados de una manera coherente. Es decir, se les enseña desde buen principio a expresarse y a razonar para expresarse. Y esto es una materia que cuesta, no es fácil. Para expresarse hay que conocer bien lo que son una serie de principios que siempre pasan por pensar antes de hablar. Parece ser que la gente piensa que simplemente el don de hablar es innato. Quizás es posible, mucha gente sale con el don de la palabra, pero también se puede educar. Y uno de los principios básicos para educar se basa sencillamente en pensar lo que se va a decir y tener coherencia. Y todo ello nos lleva a estudiar una palabra, un concepto que es muy interesante, especialmente en masonería, aunque no lo parezca. Es la lógica como práctica masónica. La lógica viene o nos llega desde la antigua Grecia, de Aristóteles, que es considerado por muchos el padre de la lógica. Lo primero que hay que entender son los pensamientos y los razonamientos. Razonar, darle regla al sentido común. Y a partir de aquí, cuando hablamos de lógica, podemos decir que A más B es igual a C. Pero si se sustituye B por otra letra, por ejemplo X, entonces el resultado será otro. Esto podríamos decir, como se habla normalmente, esto es lógico, esto es de lógica. Pero la circunstancia es esta y hay que tenerla bien entendida desde buen principio. Es el principio de la razón suficiente, el principio de identidad, el que no hay contradicción, el que algunos piensan que la resolución de una palabra la tenemos que tener en una justificación de la misma, para afirmar que todo tiene una causa. Y es cierto, todo tiene una causa. Por lo tanto, la lógica es una serie de circunstancias que son básicas para entenderlo todo. Y cuando la empezamos a definir, nos parece que esto ya lo sabíamos. Y es cierto, cuando está oscuro, es de noche. Vosotros me diréis, claro, es de lógica. Bueno, aquí empieza el tema, pero hay que comprenderlo. En masonería hay que educar especialmente a los aprendices y a los compañeros que ya tendrán una función para hablar, es decir, ya más disposición para hablar, a utilizar la lógica en su expresión, en sus consideraciones, en sus pensamientos, en sus planchas, pero también en sus intervenciones, con lógica. Y esto parece que no tiene importancia e, insisto, la tiene mucho. En realidad se dice que la lógica es la forma de fundamentar los argumentos que uno tiene para hablar, para pensar, para escribir, para actuar de tal forma. La lógica no hace mejor tu argumento, pero al menos lo hace coherente. ¿Y esto por qué? Porque lógicamente has intentado, y valga la redundancia, expresarte con lógica para que se haga este razonamiento coherente, para explicarlo y darle una resolución para que quien te oiga expresarte así pueda pensar ya, de hecho, etéreamente, que es coherente y te escuche. Porque si no te diría, oye, esto que me dices no es lógico. Entonces podríamos decir, en otra definición, que es la justificación mental del pensamiento. Y leo que es una ciencia formal que estudia el pensamiento humano para establecer criterios de verdad.
Entonces el adjetivo lógico lo usamos a veces sin pensar y a veces lo utilizamos bien. Pero esto no es ya solución para pensar que siempre obraremos con lógica. No, no es así. Y en masonería tenemos que mirar de que la lógica impere desde la A, desde la alfa, a la Z, la omega. Se emplea para darle sentido común, el common sense inglés, a todo lo que hacemos, a todo lo que razonamos, a todo lo que expresamos. Esto es tener todos una idea del sentido común. La tradición del griego, de lógica, es que argumenta, que tiene razón. A partir de aquí vamos a la esencia, a lo que estamos hablando ahora. Por lo tanto, como hemos dicho que Aristóteles era el padre de la lógica, podríamos decir que a veces o en determinados momentos se utiliza la lógica aristotélica. Y tenemos que tener en cuenta que en realidad lo único que se hacía era utilizar los silogismos, es decir, argumentos deductivamente válidos. ¿Y cómo se utilizan estos argumentos? Estos argumentos, estas expresiones, las estamos usando sin darnos cuenta la mayoría de las veces, en un porcentaje muy alto. Veréis, todos los hombres son mortales, todos los griegos son hombres. Por lo tanto, después de estas dos premisas viene la conclusión. ¿Cuál es? Por lo tanto, todos los griegos son mortales. Bien, esto va así. Por ejemplo, podemos decir, todos los masones somos libres. Tomás es masón, por lo tanto, es libre. Esta es la conclusión. O sea que exponer dos premisas y después sacar la conclusión. Muchas veces esto es cierto, pero otras no lo es así. Porque podríamos decir, y entonces entraríamos en el reino de las falacias, estas cosas que no son ciertas, que se pueden a veces emplear con mucha mala sombra, con la idea de denunciar algo incorrectamente, pero para que la gente lo vea bien, de utilizarlo de manera espuria. Porque si decimos que los perros corren y los hombres corren, podemos decir que todos los hombres son perros. ¿Verdad que esto no tiene solución? Porque los perros corran y los hombres corran, no tenemos que decir que los hombres son perros. Entonces vamos al sofisma, que son falsos razonamientos intencionados con fines espurios y manipuladores. Puede parecer un poco, quizás muy académico, pero esto que os he expresado es una cosa que ya la tenemos de por norma. Si se ha estudiado filosofía, evidentemente esto se ha tocado porque es de manual, pero si no, lo estamos expresando cada día. Lo estamos expresando cada día y, por lo tanto, parece correcto, nos parece normal, pero hay que tenerlo en cuenta. Y muy especialmente en masonería, porque le queremos dar siempre buen sentido a las palabras. Los masones tenemos que hablar siempre con propiedad. Y hablar con propiedad significa hablar con lógica. La masonería hay que hablar con propiedad, porque si no, es mejor callar. Volvemos a aquellas expresiones y aquellos vídeos al respecto. En masonería hay que usar las palabras bien definidas, porque si no da lugar a equívocos. Y tenemos que mirar que en nuestras logias, en nuestras palabras, en nuestras planchas, en nuestra conducta no hayan equívocos. Por lo tanto, hay que saber argumentar. Es necesario para los masones poder argumentar. Y para poder argumentar tenemos que utilizar el compás de la razón, que no es otro que usar con lógica nuestras expresiones y nuestros pensamientos. Si no estamos seguros de una cosa, insisto, es mejor callar. ¿Por qué? Pues porque evitamos decir cosas que no son correctas, y si no son correctas no son coherentes, y si no son coherentes no son masónicas. Cuidar la prudencia. La prudencia tiene que ser el vehículo de la logia.
La prudencia tiene que ser el vehículo para poder en un momento determinado hablar con lógica. Este vídeo viene dado porque una suscriptora de este canal nos pidió que también si se podía hablar un poco de lógica. Pues sí, hemos podido hablar de lógica y hemos podido hablar de que las palabras tienen que surgir cuando primero se han pensado y han pasado por la cabeza. Este es el razonamiento que os traigo hoy. Y recordad, todo está por hacer y todo es posible.